Saludos cordiales, agradezco la oportunidad de poder participar en el Congreso COTEC 2021. Mi nombre es Miriam Rocío Urbano Borja. Voy a hablar acerca de la influencia del estado de madurez post cosecha sobre características organolépticas y físico-químicas de dos variedades de papaya. En el Ecuador se produce la papaya en las provincias de Santo Domingo, Manabí, Santa Elena, Guayas, Los Ríos. Dentro de las variedades más producidas en el Ecuador son Tainú, Hawaiana y Maradol o Nacional. Las propiedades son distintas, pero son muy comunes las tres variedades. Las papayas se conservan en condiciones óptimas a una temperatura entre 7 y 13 grados centígrados, de acuerdo al estado de madurez, con una humedad que va del 90 al 95%. Existen alrededor de 3.000 hectáreas cultivadas de papaya en nuestro país. Formulación del problema. ¿Cómo influye el estado de madurez post cosecha sobre las características organolépticas y físico-químicas de dos variedades de papaya? Objetivos. Objetivo general. Determinar la influencia del estado de madurez post cosecha sobre características organolépticas y físico-químicas de dos variedades de papaya. Objetivos específicos. Revisión bibliográfica sobre estados de madurez de las variedades de papaya, evaluar la calidad sensorial y físico-química de dos variedades de papaya cosechadas en dos estados de madurez y días de evaluación. Determinar la vida útil de dos variedades de papaya en función a parámetros sensoriales. Fundamento teórico. La cosecha es la etapa en la que el proceso agrícola alcanza su punto máximo y todos los esfuerzos se invierten en él para producir frutas de alta calidad. Esta fruta debe separarse de las plantas, comercializarse y entregarse al consumidor final cumpliendo con sus expectativas. Al momento de la cosecha, debe tener en cuenta las necesidades del mercado en cuanto a la madurez y tamaño, así como la distancia y las condiciones del transporte. La ventaja de cosechar en estado comercial son menos dulces, más ácidas y duras y por tanto menos propensas a podrirse y más resistentes para el transporte. Sin embargo, la etapa de desarrollo de la fruta es mínima y no se puede cosechar antes porque evitaríamos que continúe el proceso de maduración. Arredondo 2016. La maduración es un proceso fisiológico que ocurre durante un periodo donde hay cambios internos en la fruta que dan como resultado que el producto tenga un excelente sabor y aroma, color y características atractivas para los consumidores. Dentro de la tabla de las papayas tenemos la papaya verde, que se encuentra en una escala 0. En la escala 1 tenemos ya un 25% de madurez, en la escala 2 un 40%, en la escala 3 un 60%, en la escala 4 un 80% y en la escala 5 tenemos un 98%, que prácticamente la fruta está madura y lista para poder consumirla. Metodología. La materia prima que nosotros utilizamos para el desarrollo de la investigación es papaya hawaiana y papaya maradol o nacional, conocida comúnmente, cosechadas en estado de madurez 3 y 4 de acuerdo a la norma INE 2788-2013. Fueron almacenadas a una temperatura de 6 más menos 1 grado centígrado. Cada fruta se consideró como una unidad experimental y los análisis se realizaron los días 0, día 5, 10 y 15 de almacenamiento. Dentro de los análisis físico-químicos se realizaron pH, para lo cual se utilizó un pHímetro, o el color, se evaluó L, A, B y W, y croma, se utilizó un colorímetro, se realizó la acidez titulable a través de un titulador,
donde fue expresado en porcentaje. Se analizaron los sólidos solubles totales, para lo cual se utilizó un brixómetro digital y se analizó la pérdida de peso conforme transcurrieron los días de evaluación. Para ello se utilizó una balanza. Dentro del análisis sensorial se aplicó a través de encuestas a los panelistas, donde se evaluaron el color, la calidad visual, el aroma, la impresión global y la firmeza de las papayas. Se efectuó mediante un panel de 10 catadores semi-entrenados que evaluaron las características organolépticas de la fruta. Técnicas de estudio. El estudio realizado bajo el paradigma cualitativo y cuantitativo, se analizaron los aspectos y las posibilidades poco experimentados en el efecto de los estados de madurez de las papayas sobre las características físico-químicas y sensoriales en referencia a la norma INE 2788. En que la experimentación fue un proceso mediante el cual se manipularon las variables y se analizó el efecto de los estados de madurez de las dos variedades de papaya mediante las características físico-químicas y sensoriales de la fruta. Los datos obtenidos se analizaron a través de un programa estadístico, para lo cual se aplicó un diseño bifactorial de A por B, siendo A las dos variedades de papaya y B los estados de madurez, con 3 repeticiones y pruebas de significancia de Tukey al 5% para las variables que resultaron estadísticamente significativas, donde se obtuvieron los resultados y conclusiones de la investigación. En el resultado 1 se puede observar la pérdida de peso. Tanto en la papaya hawaiana como en la papaya maradol se observa un aumento de la pérdida de peso conforme transcurrieron los días de evaluación. En el análisis físico-químico, en cuanto a pH, en las dos variedades de papaya, el pH se mantuvo entre 5.4 y 5.7, estando dentro de los parámetros establecidos por la norma INE 2337. En cuanto a la acidez, disminuyó a medida que aumentó el dulzor de la fruta debido a la conversión de azúcares complejos en monosacáridos, lo que se observó en los dos estados de madurez de la fruta bajo las condiciones de almacenamiento. Dentro del parámetro del color se analizó L, que indica la luminosidad, y los grados QE. L tuvo diferencia significativa en los estados de madurez, pero no hubo un efecto sobre el almacenamiento. Y los grados QE tuvo diferencias significativas sobre los estados de madurez, pero no hubo un efecto sobre el almacenamiento. Esto quiere decir que el color varió durante el almacenamiento sin que se observen efectos de la refrigeración sobre este parámetro. Dentro de los análisis sensorial tenemos la calidad visual y la impresión global. Estos dos parámetros van de la mano y la mayoría de los tratamientos, tanto de la papaya hawaiana como de la papaya maradol, de acuerdo a los días de evaluación, superaron el límite de percepción, ¿sí?, de los catadores, encontrándose dentro de los parámetros establecidos para el consumo de las frutas frescas, por lo que se observó que hasta el día 5 mantuvieron el brillo. La papaya hawaiana, que tuvo mayor cambio que la papaya maradol. En cuanto al color y la firmeza, se pueden observar que se encuentran sobre el límite de aceptación, de acuerdo a la percepción de los catadores. Para el consumo de frutas frescas, observanse que la papaya hawaiana, el tratamiento A1B1, tuvo mejor firmeza y color. En cuanto al sabor y al aroma característico, superaron los límites de aceptación, tanto la papaya hawaiana como la papaya maradol. Conclusiones. En las características físico-químicas se observó que la pérdida de peso fue directamente proporcional al tiempo de almacenamiento con respecto al pH, sólidos solubles totales y color. Fueron aumentando, con esto dando una mejor apariencia, palatabilidad y dulzura del fruto durante el transcurso de evaluación.
El tiempo de conservación de las papayas en estado de madurez 3 superaron los 15 días de vida útil después de la cosecha en condiciones de almacenamiento de 6 más menos 1 grado centígrado, conservando sus características físico-químicas y organolépticas aceptables por los catadores. Presento la bibliografía, parte de la bibliografía que fue considerada para el desarrollo de esta investigación. Muchísimas gracias.